¿Ven todos bien, no? ¿Esto? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, la clase de hoy, como mencioné anteriormente, se de Hayek, la titulé Instituciones y Orden Espontáneo. En particular vamos a ver 4 papers, mejor dicho, son 3 papers y un capítulo de un libro de él. El primer paper que vamos a ver es El uso del conocimiento en la sociedad. Es un paper súper reconocido de Hayek, que es el más citado de Hayek y demás. Después vamos a ver resultados de la acción humana, pero no del diseño humano. Es otro paper que continúa en la misma línea y profundiza un poco más una de las ramas que se abre con este paper. Después en el medio vamos a ver un capítulo de un libro de él que se llama Derecho, Legislación y Libertad. Y el capítulo del libro se llama Cosmos y Taxis. De vuelta profundiza en la misma rama sobre la evolución de las instituciones y reglas de conducta. Y finalmente el cuarto paper que vamos a ver es notas sobre la evolución de los sistemas de reglas de conducta. Va en la misma línea, en la evolución de las instituciones y cómo se generan a raíz de los órdenes espontáneos y demás. Y para finalizar, un poco de la lectura novel de él, que va a hablar también Martín, que también está súper buena. Así que bueno, bien, acá está Hayek, por si no lo conocían, austriaco. Y una frase de él que me pareció súper buena, que la saqué de una entrevista, es esta: el mercado es un sistema de utilización de conocimiento que nadie puede procesar en su conjunto, y solo a través de la utilización del mercado se lleva a que la gente satisfaga necesidades de quienes no conoce y haga uso de servicios que no tiene conocimiento directo. La idea es que al finalizar la clase comprendan quizás mejor a qué realmente se refiere Hayek con esta frase. Bien, para comenzar, vamos a hablar un poco de una especie de introducción, donde vamos a hablar contexto histórico y demás. En cuanto al proceso, en cuanto a la producción de Hayek intelectual, tenemos como 2 etapas. La primera, que es previa a la Segunda Guerra Mundial, en donde tenemos un Hayek que se preocupa más por cuestiones de ver qué pasa con la teoría del dinero, qué pasa con el ciclo económico y demás. Sí, En donde, bueno, discúlpame, este sí, tipo tenía mucho optimismo por la estadística en esta etapa, ¿no? Como que creo que abre una oficina de estadística, ¿no? Y acá en este paper como que ya es más crítico con eso, como que se desilusionó, lo veo. sí, puede ser un poco eso. Claro, ahora a continuación vamos a ver, él en ese periodo dirige un centro de estudios del ciclo. Del ciclo económico. Claro, sí, y es Tengo justamente, entendido, tengo entendido que la escuela austríaca nunca fue muy fanática de las estadísticas. sí, sí, y más que nada de los modelos matemáticos. Vamos a hablar un poquito de eso. Hay trabajos que están buenos sobre eso, así que si quieren, están buenos. El que le gusta, y yo la verdad, no sé si los he llegado a leer completos, pero tengo conciencia de que existen trabajos que son puramente hechos para criticar la modelización matemática en la economía y demás. Pero bueno, después vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí, claro, en este periodo, previo a la Segunda Guerra Mundial, nos vemos atravesados por la Gran Depresión. Él en ese momento estaba trabajando como director de un centro de investigaciones sobre el ciclo económico en Austria, que el compañero de él, creo que era como el otro director o algo por el estilo, era Mises, otro economista austriaco bastante conocido. Y lo interesante, ¿no?, es que esa etapa quizás eh, se lo reconoce más por un debate que tuvo con Keynes, ¿no? Él estaba en la London School of Economics y Keynes en Cambridge, y ambos tienen un debate que también vamos a hablar un poquito. Post a la Segunda Guerra Mundial, ya un poco cambia el contexto, tenemos la Guerra Fría, ya Hayek no se preocupa tanto por el ciclo económico y cuestiones del dinero y demás, sino que Hayek ahí se divide como si fueran 2 ramas. Una rama de él más ligada a la filosofía política, ¿no? Es uno de los quizás teóricos como más relevantes en el siglo XX de lo que es el liberalismo. Y por otro lado, se preocupa mucho por la evolución de las instituciones y la formación de orden espontáneo. Un libro que él publicó
publica en el 44, que está sumamente relacionado con el primer trabajo que vamos a ver nosotros, es Camino de Servidumbre. Está relacionado porque se encuadra en el marco de la Guerra Fría. Y es un poco a lo que va el uso del conocimiento en la sociedad. Es un Hayek que está como medio temeroso por el devenir de los países occidentales, del mundo que podríamos llamar libre. Y bueno, a raíz de eso publica este libro y funda o comienza a hacer las reuniones en la sociedad Mont Pelerin, que ya hablamos un poco de otras clases. Bueno, ahí estaban tipos, acá está justo una foto. Este me parece que es Mises. Bueno, ya está Hayek. El resto no los conozco, pero bueno, estaba Friedman, por ejemplo. Después llegó a estar Gary Becker, Buchanan. Creo Políticos que Popper como, también estaba. sí, claro, Popper también. Stigler. Políticos como Ludwig Erhard, no sé si alguno lo conoce, Ludwig Erhard. Es como el autor del milagro alemán. Fue primer ministro y ministro de Economía alemán. Tipo, tiene un libro bastante bueno. Bien, como cargos, acá el primero ya lo anduve comentando, director del Centro de Estudios, no, bueno, Estudios del Ciclo en Austria. 4 añitos con Mises. Después se va a la London School. Ahí está varios años. Ahí es donde justamente él tiene el debate con Keynes. Después se va 12 años a Chicago, en donde en Chicago él estaba eh, como en un centro de estudios interdisciplinario, en donde hacía seminarios para discutir un montón de cosas como metodologías y demás. Se reunía tanto con economistas como con físicos, químicos. Era bastante interdisciplinario. Es decir, no estaba solo enfocado a la economía, sino que él ya para esa parte de su vida es más una persona que engloba las ciencias sociales como un todo. Y después, bueno, después se va a Friburgo. eh, Creo que lo lleva Eucken, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Creo que es un sociólogo medio reconocido, pero bueno. Bien, como obras principales, seleccioné estas tres, tiene un montón más. Precios y producción, la teoría pura del capital, estos dos primeros son puramente encuadrados en sus investigaciones sobre el ciclo económico. Y el tercero que yo seleccioné, podríamos seleccionar también, no sé, Constitution of Liberty o Ley, Legislación y Libertad o un montón de otros libros más, pero yo seleccioné esos tres. El tercero es el uso del conocimiento en la sociedad, que es el que es más conocido de él. Bien, tenemos que él es uno de los, quizás es el más reconocido dentro de lo que es la escuela austriaca. Acá a nuestra izquierda tenemos a Menger, a la derecha tenemos a Mises, son otros dos exponentes grandes. Y esta escuela austriaca, al menos para hablar un poquito, una filmina, yo destaco como cuatro puntos, ¿no? El primero es que se basan en valores y costos subjetivos. Si bien dentro de la misma escuela hay como varias posturas, unos son como súper subjetivistas, otros son menos y demás, es algo bastante común, de donde también de acá se deriva la idea de que los costos no determinan los precios, sino que los precios determinan los costos y cosas por el estilo. Segundo punto es ver al mercado como un proceso, esto es bastante relevante, algo dinámico, un proceso, Mises creo que lo va a llamar, un proceso de cooperación social, ¿ok? Y también es un proceso de descubrimiento, ¿no? En donde se intenta descubrir cuáles son los deseos de los consumidores y demás, todo para obtener, digamos, beneficio económico y siguiendo su propio interés. El tercer punto, que está sumamente relacionado con las investigaciones de Hayek, es que el dinero no es neutral para los austriacos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ejemplo voy a poner lo que es la teoría del ciclo, es que básicamente emisiones de dinero a la larga, vamos a hablar más en profundidad cuando veamos un poquito el debate con Keynes, pero que a la larga terminan pegándole negativamente al producto vía quiebras masivas y cosas por el estilo. Y el cuarto punto, que para nosotros sería súper raro, ¿no? Es que critican los modelos matemáticos. Quizás esta es una de las razones por la cual
se fue como quedando en el tiempo la escuela austríaca, porque al menos la ciencia económica me parece que cambió y ellos se quedaron criticando ahí los modelos matemáticos. Si alguno quiere comentar Una algo más, pregunta, sí. porque también Mises era el que creía que las ciencias económicas no pueden, o sea, como que no usan el mismo método que las ciencias naturales. Entonces quedó eso en el Sí, tiempo. sí, Y sí. por eso también critica el modelo matemático y eso. Sí, Mises creo que como que el método para él de la economía era a priorista deductivo, ¿no? Una cosa así, no recuerdo bien. Pero claro, los austríacos básicamente se oponen a Friedman 53. Un poco de eso va a hablar Martín al final en el Nobel Lecture de Hayek. Pero sí, es como decís vos. Sí, sí, sí. Em, Básicamente el método de la economía, de hecho, al ser a priori los enunciados, ¿no? A priorista deductivos, como que no son falsables, por lo tanto están totalmente como opuestos a Friedman 53. Hayek está más en el medio. Hayek, que es un austríaco medio raro, creo que es producto de haber estado tantos años en la London School y en Chicago, quizás es más centrado en ese sentido. Pero sí, es Además como... tengo entendido que era amigo de Popper y es medio raro eso. Sí, sí, amigo de Popper, sí, sí, sí. También va a hablar un poco, está súper ligado con la teoría de Hayek de la evolución de las instituciones, esa idea, y quizás hay cierta relación intelectual entre ambos. Pero, viste, la idea popperiana del falsacionismo, de la evolución de las instituciones, eso va a hablar también Martín. Pero sí, bien, llegamos acá un poco al debate con Keynes. Esto se encuadra en el marco de la Gran Depresión. En Cambridge estaba Keynes, en la London School estaba Hayek, y eran como dos grandes exponentes de filosofías políticas, no sé si opuestas, pero en veredas distintas, no del todo opuestas. En donde, bueno, Hayek sostenía lo que es la teoría del ciclo económico, que a grandes rasgos es que básicamente emisiones monetarias te disminuyen, lo voy a decir rápido, esto no viene el curso. Bueno, al disminuir emisiones monetarias te disminuye la tasa de interés, al disminuir la tasa de interés se producen inversiones que de otra manera no se hubieran llevado a cabo, es lo que ellos llaman malas inversiones. Luego, cuando la tasa de interés vuelve a su normalidad, esas inversiones que se habían llevado a cabo anteriormente terminan quebrando y por un tema de interrelación productiva y demás, las quiebras se hacen masivas. Tengo un mensaje. Claro, tal cual. Sí, sí, el boom es cuando se realizan inversiones, el bust es cuando hay quiebras masivas. Y la recomendación que daba Hayek para la Gran Depresión es, bueno, dejar que el sistema se depure. Dejemos que los que quiebran tengan que quebrar y fijémonos de no hacer lo mismo de vuelta que hicimos durante los años 20. ¿Alguien quiere comentar algo? Ahí está. Bueno. Keynes, en cambio, decía que bueno, faltaba demanda agregada y que lo que había que hacer para salir de la Gran Depresión era darle un boom a la demanda agregada. En el momento, en lo que es el policy maker, el que ganó el debate claramente fue Keynes. Después un poco se integró Friedman con el paper, no, con el libro, La historia monetaria de los Estados Unidos y demás. Pero bueno, el debate, a priori, digamos, lo ganó Keynes, fue quien logró convencer a los policymakers. Hayek quedó un poco quizás relegado ahí. De hecho, autores posteriores dijeron, bueno, la verdad es que los dos tienen un poco de razón y demás. Hayek quizás estaba acertado en cuanto a la razón de la Gran Depresión y Keynes en cómo salir y demás, pero bueno, temas de discusiones posteriores. Bien, tenemos que ganó el Nobel por su trabajo pionero en la teoría del dinero y en las fluctuaciones económicas y por su análisis penetrante
de la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales e institucionales. Acá está Hayek recibiendo el Nobel. Es decir, ganó básicamente su Nobel tanto por su trabajo previo a la Segunda Guerra Mundial, como su trabajo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a ver más que nada el trabajo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bien, y Hayek se encuadra bastante en lo que es la tradición del orden espontáneo, en lo que es la tradición de la Ilustración escocesa, que comienza con Adam Ferguson, David Hume, y continúa con Adam Smith. Son trabajos que ustedes vieron durante el curso. Yo acá destaqué 2 puntos. Es que los individuos, al perseguir su propio interés, bajo un sistema de reglas adecuado, esto va a ser importante para los siguientes trabajos de Hayek, y es donde va a profundizar Hayek, terminan beneficiando a terceros, por más que no sea de su propio interés. No la famosa frase que escuchamos millones de veces de Adam Smith, no es por la benevolencia, el carnicero, etc. Y el otro punto es que el orden de la sociedad es producto de conductas individuales no conscientes. ¿Okay? Y acá es donde también va a profundizar Hayek. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo sobre algo de esto? ¿O un comentario? ¿Alguien que diga? Oh. Bien. Por ahora clarísimo, Manuel. Genial. Bien, y acá llegamos al uso del conocimiento en la sociedad. Es un paper que está buenísimo, yo recomiendo que todos lo lean. Tipo, no se queden solo con la clase, es un paper que es tremendo. Y apenas arranca el paper, Hayek nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema que deseamos resolver cuando tratamos de construir un orden económico racional? Esto lo tenemos que encuadrar bastante en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, digamos, habíamos entrado en una etapa de la Guerra Fría, donde había cierto debate entre ambos sistemas económicos, y Hayek publica esto en el 45, ¿no? Y dice, ok, el problema es básicamente cómo podemos asignar mejor los recursos que tenemos. Pero hay un problema, ¿no? Que es que el conocimiento en la sociedad, ahora vamos a ver más adelante qué tipo de conocimiento es ese y demás, como lo define Hayek, es un conocimiento que está disperso entre los miles de millones de individuos que hay en la sociedad, que no les es dado a nadie en particular. Y nadie posee todo ese conocimiento que está disperso y dividido entre los miles de millones de personas que hay en la sociedad. Y acá Hayek, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios autores también, profundiza un poco la idea de Adam Smith de la división del trabajo. ¿Por qué? Porque Adam Smith nos dice, ok, tenemos división del trabajo que genera la riqueza de las naciones y demás. Lo que acá podemos agarrar de Hayek es que la división del trabajo produce esa división del conocimiento que va a estar disperso entre los miles de millones de personas que hay en la sociedad. Cada uno, a mayor división del trabajo, cada uno sabe hacer algo más específico y el conocimiento cada vez está más disperso entre los miles de millones de personas que hay. Y si alguno comenzó a leer el paper o algo, se va a encontrar con que en el primer párrafo está lleno de if, te dice, bueno, sí, nosotros, bla, 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 si nosotros suponemos, digamos, todos los supuestos clásicos de la competencia perfecta, la verdad es que no logramos entender cuál es la cuestión central que yo pretendo responder con esta pregunta. Por lo tanto, los modelos de competencia perfecta para esto no nos sirven, no nos permiten entender esta cuestión. Acá yo creo que Hayek no es una crítica puntual al modelo de competencia perfecta como hacen otros trabajos, si quieren después lo puedo pasar cuáles son, sino que dice, ok, este tipo de modelos no me sirven para intentar explicar o para intentar entender qué es lo que está pasando acá en el problema de la elección de un orden económico racional. Bien, y el conocimiento que está disperso entre los miles de millones de personas de la sociedad, Hayek lo va a llamar conocimiento de las circunstancias de tiempo y lugar. Y esto es una cita, voy a leer textual. Dice, basta recordar cuánto hemos de aprender en el desarrollo de cualquier actividad profesional una vez concluido el aprendizaje teórico. Qué amplio periodo de nuestra vida profesional empleamos en aprender tareas concretas
qué preciado bien resulta. En todos los ámbitos de la vida, el conocimiento de la gente, de las condiciones particulares o de las circunstancias especiales. ¿Ok? Más allá que tengamos, qué sé yo, 3 doctorados, qué sé yo, bueno, cuando vamos a hablar de algo, seguimos incorporando conocimiento, básicamente, y ese es el conocimiento que Hayek le llama la atención, y es el que para él es central a la hora de ver cuál es el orden económico que mejor, digamos, logra asignar los recursos. Y ese tipo de conocimiento no puede entrar en estadística. Este es como si fuera como medio una advertencia a los que mediante matrices de insumo producto y demás querían planificar la economía. Y les dicen, che, miren que este conocimiento, que es el relevante, vos ahí en tu matriz de insumo producto no lo estás viendo, no tenés forma de registrarlo. Y además, yo creo que no es solo conocimiento de decir, bueno, para hacer esta goma necesito esta cosa o este otro elemento químico y demás. No es solo conocimiento para producir, sino que es también conocimiento para saber invertir y para saber, como si fuera leer cuáles son los deseos de los consumidores. Okay. Porque hay empresarios que son súper exitosos, como, no sé, Calperín, y bueno, quizás hace 10 años que le viene pegando, digamos, viene como macheando con las preferencias de los consumidores y viene descubriendo cuáles son las preferencias o los deseos de los consumidores. Bien, ¿no? Y acá, entonces, dado la existencia de este conocimiento disperso en la sociedad, que está en el centro del problema a la hora de ver cuál es nuestro orden económico racional, cuál es la mejor manera en la que nosotros podemos utilizar este conocimiento disperso en la sociedad. Y acá Hayek dice algo, que es que, bueno, toda actividad económica implica planeamiento. Nosotros cuando vamos al súper o cuando decidimos ahorrar o algo, estamos llevando adelante alguna especie de planificación basado en nuestro conocimiento particular. Pero el problema no es si planificación sí o planificación no, sino el problema es quién hace la planificación. Estamos bajo una planificación central, en donde deciden 100 tipos, 1000 tipos, 500 tipos, o estamos en un modelo descentralizado, en donde intentamos utilizar todo ese conocimiento disperso en la sociedad, que está dividido entre los miles de millones de personas, y así lograr el fin que estamos buscando. Es decir, si estamos bajo un modelo, digamos, de competencia o una planificación central. Eso va en pregunta? línea también con lo que mencionabas antes de la ilustración escocesa. Sí, tal cual. Sí, sí. Sí. Entonces, volviendo, Hayek te dice, tenemos conocimiento disperso en la sociedad, ese conocimiento es el esencial a la hora de ver cuál es el modelo económico que queremos desarrollar para alcanzar ciertos fines, digamos, que los individuos tienen. Y entonces, ¿qué nos conviene? Usar un modelo centralizado en donde usamos conocimiento de 50 o 100 tipos, o un modelo descentralizado en donde dejamos que todos los agentes cooperen y se transmiten este conocimiento disperso que hay en la sociedad. Entonces, lo que nos va a decir Hayek es, necesitamos descentralización porque solo así nosotros nos aseguramos que el conocimiento de la circunstancia particular de tiempo y lugar sea rápidamente, o sea, como eficazmente usado. Y el que va a coordinar todo ese conocimiento disperso que hay en la sociedad, el mecanismo que va a coordinarlo, es el sistema de precios. Y acá puse la fotito de Friedman con el lápiz, y les voy a poner el video del lápiz. Ya lo habrán visto, pero bueno, está buenísimo. Así, porque, bueno, nadie mejor que Friedman, digamos, para que nos diga esto, son 2 minutitos. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree,
it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Bueno, ¿te escuchó, no? Supongo que sí. Sí, sí, se escuchó. Sí. Genial. Bueno, así que le damos las gracias a Friedman. Así que bueno, el sistema de precios es el mecanismo que se generó de manera evolutiva, vamos a ver en los papers siguientes, que logra coordinar todo ese conocimiento disperso y logra como aprovechar al máximo la capacidad de los miles de millones de individuos y su conocimiento. Así que bueno, ¿cuál es la característica de este sistema de precios? Bueno, no es el resultado de ningún diseño humano, ¿no? Es decir, Hayek, bueno, Friedman también, pero Hayek en este caso. En el sentido de que no hay ningún tipo que dijo, che, voy a crear el sistema de precios y fin, no. Es producto, van a ver a continuación, de la acción humana, pero no del diseño humano. Después el segundo punto súper curioso, que las personas guiadas por el sistema de precios no saben por qué se ven obligadas a actuar como lo hacen. En el sentido de que, bueno, Friedman ahí nos decía, no sé, la goma viene de tal lado, no me acuerdo de dónde, supongamos que viene de Malasia. Ok, y supongamos que el día de mañana hay una explosión, Dios quiera que no, en una fábrica de Malasia, en donde se queman miles de millones de kilos de goma que iba a ser exportado a Estados Unidos, no sé. Y por esa razón me disminuye la producción de lápiz y me disminuye la oferta de lápiz. Por lo tanto, el precio del lápiz sube y a mí me llega esa señal, me llega que el precio del lápiz subió y no tengo por qué enterarme que la fábrica en Malasia se prendió fuego. Entonces, el sistema de precios es un mecanismo para conectar información entre todos los agentes del mercado. Y a propósito de esto, de ver el sistema de precios como un mecanismo, Eric Maskin, que es un premio Nobel por el diseño de mecanismos y demás, señala este trabajo de Hayek 45, como un gran precursor del diseño de mecanismos. Es algo bastante curioso. Y también yo le agregaría que es un gran precursor también de la actividad posterior a Hayek, porque Hayek siempre se preocupa por ver cuál es el mecanismo que logra compatibilizar mejor los incentivos de los agentes. Y es básicamente lo que va a diseño de mecanismos. Bien, y acá está Hayek en su cumpleaños que está por cortar la torta, con un sable. La chica de acá está asustada. Y ahora sigue Martín con este paper. Buenísimo, gracias, Emma. Hasta acá todo claro, chicos. ¿Todo bien?
Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a este segundo paper que se llama Los resultados de la acción humana, pero no del diseño humano. Y en este básicamente lo que él va a hacer es criticar esa creencia de que el diseño y la planificación deliberada de la economía es superior a lo que puede realizar cualquier tipo de orden espontáneo. Con esto para explicar esto, vamos a hablar de lo que podemos llamar como la maldición aristotélica, que creo que es un concepto del que ya les habló Guido en la clase de Adam Smith, pero que igual lo vamos a repasar un poco ahora. Bueno, antes de Aristóteles lo que pasaba era que muchas veces no se diferenciaba de lo que era un fenómeno natural y uno artificial. Por ejemplo, si había una sequía, se creía que era porque los humanos habían hecho algo malo y entonces los dioses actuaban en consecuencia y te castigaban por esa acción. Entonces, en definitiva, como que incluso los fenómenos naturales eran como el resultado de la acción humana. Con respecto a eso, Aristóteles hace un gran trabajo separándolos. Dice, bueno, por un lado tenemos los fenómenos naturales, que son los que no dependen que son independientes de la acción humana, por ejemplo, una sequía, un terremoto, una erupción volcánica, y por el otro lado, los fenómenos artificiales, que estos sí son realizados conscientemente por los seres humanos. Eh, pero, sin embargo, lo que nos podríamos preguntar es si esta clasificación es realmente exhaustiva y excluyente. O sea, si puede haber que haya fenómenos que se puedan incluir en las dos clasificaciones, o puede haber una tercera clasificación donde entren otros tipos de órdenes. Y ante esto, la respuesta de Hayek va a ser afirmativa. Él cree que efectivamente es necesaria una división en tres partes. ¿Esto qué significa? Que bueno, que existen fenómenos que por un lado son dependientes de la acción del hombre, pero que por otra parte no son parte de un diseño explícito de estos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que existen cosas que necesitan que exista el humano para que efectivamente ocurran, pero los seres humanos no lo hacen voluntaria y deliberadamente. Perdóname, Sí, Martín, ¿esto es la maldición aristotélica o no? No sé si lo dijiste eh, con ese nombre. sí, era la maldición aristotélica. Ah, ok, sí, Bueno, sí, porque me que ahí, acuerdo. sí, esto Hayek lo rompe un poco y va a decir que, bueno, en realidad hay un tercer tipo de fenómeno que es el de los órdenes espontáneos. Así que, bueno, para esto va a poner varios ejemplos de fenómenos que se incluyen en esta categoría, como por ejemplo el mercado es un orden espontáneo, según Hayek, también la lingüística, la moral, el derecho, entre otros. Por ejemplo, capaz que es poco intuitivo con algunas cosas como el derecho, eh, pero, a ver, por ejemplo, el caso de Moisés. Supongamos que fue así como se dice, de que Moisés estableció 10 mandamientos donde establecía ciertas reglas de la sociedad. Entonces, él lo que hizo al crear esas reglas no fue efectivamente crear leyes que la gente tenía que seguir, sino que explicitó ciertas reglas como no matar, que ya estaban implícitas, perdón, en la sociedad, como que eso ya se sabía que no había que hacerlo. Entonces, cuando hablamos de fenómenos espontáneos en las ciencias jurídicas, lo que estamos queriendo mostrar es que lo único que puede hacer un legislador es descubrir una ley, no puede crear una ley. Y lo mismo pasa con la lingüística, por ejemplo. O sea, hay varias lenguas que descienden del latín, como por ejemplo el francés, el italiano, el español, el portugués, pero sin embargo no es que un día cuatro personas que hablaban latín y dijeron, bueno, vamos a crear nuestras propias lenguas, sino que bueno, había sociedades que estaban en distintas ubicaciones geográficas que hablaban este idioma y lentamente se iban introduciendo modificaciones al lenguaje que hicieron que se vayan creando nuevos lenguajes.
Y para Hayek lo mismo va a pasar con el mercado. No hay alguien que deliberadamente haya dicho, bueno, voy a crear el sistema de precios, sino que, bueno, las personas se fueron relacionando, fueron interactuando y lentamente fueron viendo de que organizarse a través de la estructura del mercado era beneficioso para que vayan llevando a cabo sus transacciones. Así que bueno, eh, ¿hasta acá alguna duda con esto? ¿No? Bueno, eh, bueno, también como les dijo Emma, estas ideas del orden espontáneo no es algo que haya inventado él, sino que él como que profundiza un poco más al respecto, pero antes que él ya había habido otros autores como Bernard de Mandeville, Montesquieu, Hume, Menger, Adam Ferguson y bueno, Adam Smith, que quizás fue uno de los más importantes. Bueno, toda esta tradición surgió en gran medida en el siglo XVIII por filósofos británicos, algunos eran británicos, que bueno, quisieron esta idea de que, que había resultados no diseñados de la acción individual que constituían un orden espontáneo. Así que bueno, pasando en limpio un poco todo esto, el mensaje que quiere dar Hayek en este paper es que la sociedad no es un sistema racionalmente organizado por ninguna mente o grupo de mentes humanas, sino que es un orden espontáneo. O sea, es decir, que es un proceso que está en constante evolución, que es resultado de la interacción de millones de seres humanos que se relacionan todos los días y que esto nunca podría ser diseñado consciente o deliberadamente por nadie. Entonces, bueno, como dijimos un poco al principio, lo que buscará hacer, lo que busca hacer es combatir esta supuesta creencia de que el diseño y la planificación pueden llevar a resultados mejores de los que se llevarían con el orden espontáneo. Que igualmente acá podemos discutir un poco, bueno, pero ¿por qué este orden espontáneo es mejor de lo que podría ser un planificador? Y esto un poco lo vamos a discutir en los próximos dos papers sobre cuando hablemos de la evolución de las instituciones. Así que Emma, te dejo con el próximo. Perdona, ¿hubo alguna duda, algo que quieran preguntar, algún comentario? ¿No? Bueno, podés seguir, Emma, si querés. Bueno, bien. Está Hayek con Mises. Estaba contento acá. Mises parece que no tanto. Sí, bueno. Bien, y este es Cosmos y Taxis. Es un capítulo. Al final dije que se los iba a pasar al WhatsApp y me terminé olvidando. Después se los paso. Sí, cuando termine la clase se los paso. Es un capítulo de su libro Derecho, Legislación y Libertad, en donde el punto central del capítulo está en diferenciar el orden construido del orden espontáneo. Pero, primeramente, lo que hace es definir orden. Esto lo voy a leer textual, es como medio una cita. Hayek define el orden como una situación en la que una multiplicidad de elementos de diverso género se hallan en tal relación unos con otros que, del conocimiento de alguna parte temporal o espacial del conjunto, podemos aprender a formarnos expectativas sobre otras partes del mismo conjunto. Es medio un quilombo, así como si fuera la cita, no se explica nada, pero yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo acá tengo mi pieza, estoy mirando hacia una pared, ¿no? Yo veo mi pared enfrente, veo una pared al costado, veo que hay otra pared por allá y veo un techo arriba. Entonces yo de parte del conjunto, de parte de la habitación, de parte del conjunto, me permite hacer inferencia, me permite hacer expectativas sobre el resto del conjunto. Es decir, yo sé que la pared esta sigue para allá, sé que la otra pared que está allá sigue para atrás, sé que el techo sigue, lo que me permite inferir también que atrás mío hay una pared y me permite formar expectativas. Socialmente lo podemos como trasladar, ¿no?, a un análisis quizás de reglas de conducta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo salgo por la calle y veo ciertas conductas que tienen las personas que me cruzo, no sé, cruzan quizás por la senda peatonal, esperan que el semáforo se ponga en rojo para cruzar, y además y eso me permite formar expectativas sobre el resto de la gente que quizás yo no vi, pero
le infiero estas conductas que tuvieron estas personas a esas otras personas. Y a esto es lo que Hayek va a llamar orden. Una situación en donde yo, a partir de la observación de parte del conjunto, me permite hacer inferencia y formar expectativas sobre otra parte del conjunto. Y a raíz de esto, Hayek va a decir, bueno, tenemos dos tipos de órdenes. Por un lado vamos a tener un orden construido, que va a ser un orden dirigido, va a estar súper asemejado con lo que nosotros veíamos en el sistema de precios, como si fuera una planificación central, ¿no? Que va a estar basado en el conocimiento que va a tener disponible una cantidad finita de personas, 100, 200, 50. A su vez, este tipo de orden tiene un fin establecido por estas 50 personas, y lo que intentan hacer es ver cuáles son los medios, los mejores medios a los cuales, mediante los cuales, digamos, obtener ese fin. Pero ya los medios están limitados por ese conocimiento limitado que poseen los que lo están dirigiendo. En contraposición a este tipo de orden construido tenemos el orden espontáneo, que es un orden que se genera por evolución. El paper siguiente habla precisamente de esto, y que excede la capacidad humana. Es un orden semejante al tercer tipo de fenómenos que ustedes veían recién. Es un orden que es generado mediante la interacción humana de miles de millones de agentes que, buscando obtener sus fines, utilizando medios que tienen a disposición, buscan, bueno, mejorar su bienestar, como decía Adam Smith, ¿no? Improving our condition. Y a raíz de esto terminan conformando un orden que no tiene un fin en particular, sino que el fin que tienen es el de los miles de millones de agentes que están planificando. Bien, y acá lo que nos va a decir Hayek es algo súper raro, ¿no? Porque nos dice: en la sociedad el sometimiento a un orden espontáneo amplía y limita al mismo tiempo nuestros poderes de control. Y uno dice, ¿cómo que amplía y limita al mismo tiempo nuestros poderes de control? Claro, nosotros nos podemos a pensar, ¿no? En la sociedad se desarrollan ciertas reglas de conducta, normas, qué sé yo, no matarás y ese tipo de cosas, que limitan nuestra canasta de consumo, diríamos hoy en día, si estamos por ahí maximizando, nos limitan nuestras, como si fuera, sí, nuestras alternativas, pero al limitar nuestras alternativas y al limitar las alternativas de los miles de millones de personas que andan por ahí, nos amplía nuestro poder en el sentido de que nos permite generar expectativas sobre el resto, nos da cierta previsibilidad sobre cómo el resto va a actuar. Es decir, yo sé que voy a salir a la calle y que, bueno, es muy poco probable que alguien venga y me mate, por ejemplo. Esa sería una institución o una norma de conducta que se fue desarrollando con los miles de millones de años. Bien, y el segundo punto es que las órdenes espontáneas son resultado del sometimiento de sus elementos a ciertas reglas de conducta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no todas las reglas de conducta nos van a derivar en un orden espontáneo, entendido como un orden, ¿no? Como algo que yo, a partir de ciertos elementos del conjunto, puedo inferir otra parte del conjunto. ¿Por qué? Porque hay ciertas reglas de conducta que con el tiempo, por ejemplo, ¿no? Si nosotros pensamos en la formación de una sociedad, que con el tiempo se fueron eliminando. Como por ejemplo yo decía, eso de andar matando gente por la calle o cosas por el estilo. Ninguna sociedad actual, de las, no sé, miles que hay, digamos, permite, digamos, que se ande matando gente por la calle, porque eso no generaría un orden, digamos. Bien, y este punto es un punto que él profundiza más en el siguiente paper, que es que la sociedad solo puede existir si, mediante un proceso de selección, se han desarrollado unas reglas que conducen a los individuos a comportarse de tal modo que hagan posible la vida social. ¿A alguno le parece familiar esta frase, por ejemplo? Pero la clave acá está en ver que es mediante un proceso de selección.
¿A qué nos referimos con eso? Bueno, van a tener que esperar al siguiente paper. Bien. Y acá Hayek nos va a decir, ok, todo muy lindo con el orden espontáneo, pero hay situaciones y hay problemas que requieren de una organización, requieren de un orden central, de una persona o de un grupo de personas que planifiquen. Es decir, no es que vivimos continuamente en el mundo del primer teorema de bienestar y demás, sino que bueno, va a haber situaciones en donde se requiere ciertos gobiernos o que el gobierno haga, digamos, ciertas actividades. De hecho, él, yendo un poco de esto, en Camino de Servidumbre se muestra como políticamente a favor de ciertas redistribuciones y demás, o sea, no es que iba a lo loco con el primer teorema de bienestar. ¿Alguna duda sobre esto? Son temas que se profundizan más en el paper de continuación, algunos, más que nada el tema de la evolución y el proceso de selección de reglas de conducta de los agentes. Una cosa, hace falta como que los requisitos para que sobreviva la sociedad cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, la selección va cambiando los requisitos de supervivencia, ¿o no? Sí, tal cual. Y las reglas de conducta se van adaptando a eso y por lo tanto es como que los órdenes espontáneos se tienen que ir evolucionando y adaptando constantemente al nuevo entorno. Pero es un tema que se habla más en el paper a continuación, que habla justamente de eso. Ok. Bueno, acá está Hayek cortando la torta de antes. Y ahora continúa Martín. Gracias, Emma. Bueno, nosotros estuvimos viendo también en el primer paper de Use of Knowledge de que el mercado en cierto modo como que resolvía el problema informativo de la primera pregunta que se planteaba Hayek sobre, eh, sobre cuál es la forma más eficiente de organizarse. Y también vimos en el segundo de que este mercado, que este sistema de precios que resuelve este problema, en definitiva como que no fue creado voluntariamente por una persona en específico. Pero entonces la siguiente pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿por qué surgió el mercado? ¿Cómo surgió? ¿Por qué fue el mercado y no otra institución la que hizo posible que se resuelva el problema informativo? Y bueno, acá les adelanto un poco la conclusión final del paper, que es que esto fue el resultado de un largo proceso de selección natural de instituciones, que es algo en lo que vamos a profundizar ahora. Emma, ¿pasás a la próxima, por favor? Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver un poco las ideas centrales de este paper. Van a ver cuando lo lean que es medio complejo. A veces como que cuando uno lo está empezando a leer este paper, como que no entendés bien a dónde quiere ir. O sea, decís, bueno, está bien, todo bien con lo que sí, pero ¿qué me estás queriendo decir? Entonces voy a tratar de ser acá lo más sintético y claro posible y ir directamente a los puntos centrales que nos quiere transmitir. Primero, bueno, ya vieron algunas cuestiones sobre las reglas de conducta y del orden con Emma recién. Y bueno, una de las ideas que nos quiere transmitir es que bueno, muchas veces los individuos siguen reglas sin darse cuenta y esto es lo que lleva a un orden social. Pero para poder llegar a ese orden social, lo que tiene que pasar es que estas reglas sean eficientes. Lo que va a decir que pasa Hayek es que los individuos como que simultáneamente van teniendo distintas reglas, pero ellos van viendo cuál es más eficiente, cuál les reporta un mayor beneficio y se van descartando las que no les reportan la suficiente utilidad. Entonces como que van quedando las mejores reglas, digamos, las que llevan un orden social más óptimo
y les permite tener mejores instituciones. Entonces, en definitiva, vemos que lo que está expresando Hayek acá es como si fuera una teoría popperiana de las instituciones, donde a medida que surge una institución, esta se establece cuando es la mejor institución posible, pero obviamente esto no es una institución perfecta ni estática que se queda para siempre, sino que a medida que van surgiendo nuevas reglas de conducta, pueden ir surgiendo nuevas instituciones que sean mejores para la sociedad, y esto hace que se eliminen las menos efectivas y queden las que logran reconciliar los intereses de los individuos y logran que que sus incentivos se compatibilicen. Entonces, en definitiva, acá como que hay un proceso de selección natural, digamos. O sea, hay distintas instituciones y queda la que es mejor para la gente. Entonces, la tarea de la teoría social o del cientista social no es tanto intervenir en estas instituciones para, eh, para, para mejorarlas y para que traer mejores resultados, sino que es hacer un trabajo abstracto de reconstruir estos órdenes globales para poder describir qué es lo que pasa en la sociedad y poder hacer predicciones sobre a dónde se dirige. Sí, creo que tenía bastante que ver con el paper de Alchian. Sí, que también como que van sobreviviendo las mejores instituciones y demás. Pero sí está relacionado, tiene bastante que ver Hayek con el Chen. Así que bueno. De hecho, corto un segundo. Sí, obvio. ¿Vieron Lucas, el que les dio la clase de, no sé, teoría marxista, algo por el estilo, seguro les dio? Bueno, él es profesor de epistemología y de esa materia del CBC, de metodología de las ciencias, creo que se llama. Y hoy justamente daba esta clase, bueno, va una clase de Hayek daba, y él lo relacionaba con el Xian, en una parte me comentó. Así que sí, es más o menos como vos decís, tiene mucha relación con lo del Xian. Después Franco, eh, si querés, le puedo pedir la presentación y se las envío o algo por el estilo, si es de tu interés. Es a raíz de lo que preguntó Franco en el chat, por si alguno no lo vio. Bueno, entonces, al solo poder reconstruir los órdenes globales, lo que podemos hacer es dar una explicación de ciertos rasgos generales de los diferentes tipos de estructuras, pero bueno, estos rasgos que se explican son bastante abstractos, y esto tiene que ver un poco con otro paper que no lo pusimos acá, pero si les interesa lo pueden ver, que se llama La teoría de los fenómenos complejos, que él lo que hace ahí es diferenciar un poco los fenómenos, lo que él llama fenómenos simple y complejo. Él lo que va a decir es que va a haber mayor complejidad en un fenómeno cuantos más variables tenga un sistema. Y esto lo que lo lleva a él a clasificar, por un lado, como un fenómeno simple a la física. Bueno, cuando él dice que es simple no tiene que ver con la dificultad de la materia, sino con la cantidad de elementos que tiene. Y dice que los fenómenos sociales como el mercado son fenómenos complejos porque tenés una gran cantidad de individuos interactuando y eh, tenés una gran cantidad de individuos interactuando entre sí. Y son complejos, digamos, por la dificultad que tendríamos para poder modelizar este comportamiento. Y con esto también un poco lo vamos a relacionar después con el último paper que veamos, eh, que vamos a discutir el alcance que tiene el cientista social o más precisamente el economista. Y así que Emma, pasás a la próxima. Y bueno, acá vamos a ir un poco a las conclusiones de este paper, que quiero que se queden más que nada con esto, que son las ideas centrales. Y a lo que quiere ir es que, por un lado, las instituciones más importantes para la vida en la sociedad
como por ejemplo las jurídicas, las lingüísticas, las económicas, no fueron creadas deliberadamente por nadie, como vimos antes, sino que son la consecuencia de un proceso de evolución en el que millones de hombres de sucesivas generaciones participaron y dieron lugar a una serie de pautas repetitivas de comportamiento que surgen y hacen posible el proceso de interacción social. Esto hace que las instituciones se desarrollaron por un proceso de prueba y error, donde fueron quedando descartadas las que se consideraron menos efectivas, y aquellos grupos sociales que antes desarrollaron reglas más eficientes para para la supervivencia del grupo, terminaron desplazando a aquellas sociedades que no lo lograron hacer. Así que bueno, como mensaje central de este paper, lo que quiero que se queden es que las instituciones que conocemos, las que tenemos, están presentes porque en algún momento fueron las que se consideraron más aptas, y, y- y esto no quiere decir que sean las mejores y las vayamos a tener para siempre, sino que seguramente van a ir evolucionando, se van a ir perfeccionando y probablemente en algún momento sean distintas a como las conocemos hoy. Así que bueno, ¿alguna pregunta de este paper? ¿O vos, Emma, querés agregar algo? No, yo quizás lo de, claro, es como una idea popperiana de las instituciones, como se ha puesto al comienzo, Sí. y claro, quizás tiene mucho que ver eso que ustedes comentaron, no sé quién había comentado al comienzo, que era amigo de Popper y demás, bueno, seguramente tuvo mucho que ver, y en una entrevista que le hacen a Hayek, justamente le preguntan, che, ¿y esto tiene alguna relación con el falsacionismo? Si alguno no sabe qué es el falsacionismo, seguramente en epistemología lo van a ver. Yo les recomiendo, si no lo hicieron, que lo hagan con Weisman o con Berneman. Weisman es un crack absoluto. Eh, que estaba. Ah, bueno, entonces le preguntan a Hayek, che, ¿y hay alguna relación con el falsacionismo? Y Hayek, no sé si a modo de broma o de verdad, dice como que Popper se había copiado de él. Pero nada, solamente eso. Mira, Manuel, eso, lo que pusiste en el chat, la verdad no lo, no lo recordaba. Sí, La sociedad advierte a sus enemigos es un libro súper conocido de Popper. No es tanto de epistemología, tengo entendido. Pero sí. Perfecto, pasamos a la próxima, Emma. Bueno, acá ya vamos con el último paper, va, más que paper. Bueno, Hayek en el año 1974, si mal no recuerdo, o si no fue ese año, fue por ahí, ganó el Nobel de Economía, como vimos al principio, más que nada por sus aportes a la teoría del ciclo. Pero él en su discurso no se centra tanto en eso, sino a sus contribuciones al problema informativo que estuvimos discutiendo a lo largo de estos papers que vimos previamente. Entonces, como contexto, vemos que el premio Nobel se había establecido hace unos pocos años, creo que si mal no recuerdo fue menos de 10 años antes, eh, y Hayek en realidad era bastante crítico con este premio. Él decía que la idea de crear un premio Nobel de Economía lo que hacía era darle un carácter de ciencia dura que en realidad la economía no tiene para él. Por eso acá también Emma había dicho al principio de que se diferencia un poco con Friedman 53 en ese sentido. O sea, para él la mitología para una ciencia dura y una ciencia social son claramente distintas. Y, y haber creado un premio Nobel de Economía, él lo que dice es que termina creando como lo que hace es darle una autoridad al ganador como para tener la verdad absoluta sobre un tema de que en realidad no sería así. Y otro de los puntos importantes que sucedía en esa época era que, bueno, como les había comentado Emma antes, claramente Keynes había eh, prevalecido en el debate, o por lo menos los policymakers le habían hecho caso a él.
y lo que se estaba viviendo en esos años era una fuerte estanflación. Y entonces ahí Hayek es como que se agranda y dice, no, yo tenía razón con respecto a esto. Entonces él lo que va a hacer a lo largo de este paper en realidad es criticar más cuestiones metodológicas de la economía, va a criticar el proceder de los economistas, pero para hacerlo primero nos va a dar un ejemplo de lo que estaba pasando en el mundo con esta inflación. Él lo que dice que en esas décadas, que las políticas habían sido guiadas por una supuesta idea de que había una correlación positiva entre el empleo y la demanda agregada. O sea que si yo aumentaba la demanda agregada, iba a generar más empleo a costa de un poco más de inflación, pero esa era la idea básicamente. Pero Hayek estaba en contra de esto y decía que la verdadera causa del desempleo en realidad era la discrepancia entre la demanda de bienes y servicios y la asignación de trabajo y recursos en su producción. Él en realidad cree que el desempleo se produce por tener una estructura de precios relativos y salarios, distorsionada. El tema que, si comparamos la primera idea que él critica con esta, es que la primera tiene una cierta evidencia cuantitativa que lo respalda. En cambio, Hayek dice, bueno, yo digo que la estructura de precios y salarios está distorsionada. Y la pregunta ante eso puede ser, bueno, ¿y cuál es la estructura correcta? Y eso no es algo que Hayek pueda responder. Él dice que, bueno, que muchas veces tenemos el problema que no tenemos evidencia cuantitativa y esto hace que nuestras ideas pierdan valor, que muchas veces no se tengan en cuenta. Y eso es lo que él critica un poco de cómo procedió la ciencia en los últimos años. Él lo que dice que lo que se estuvo haciendo durante todo ese tiempo era, bueno, incentivar la demanda agregada. Acá, por ejemplo, yo incentivaba la construcción, inyectaba plata ahí, pero para que se mantenga constantemente ese empleo, yo necesito inyectar plata constantemente. Y él lo que dice, bueno, a medida que va aumentando la inflación, va a llegar un momento donde esto tiene que terminar, yo voy a tener que dejar de incentivar esto, y ahí es cuando se produce el desempleo. Eh, y con esto, o sea, no es mi idea que discutamos sobre si esta afirmación o este relato que hace Hayek es cierto o no, sino ver los errores filosóficos que él atribuye a la ciencia económica. Él dice que el problema es eh, querer usar la misma metodología para las ciencias físicas o las ciencias duras con las ciencias sociales, algo que para él no se puede hacer. Él va a decir que, bueno, que el problema es que la economía es un fenómeno complejo y la data cuantitativa con la que contamos es limitada. En el mercado, no todas las circunstancias que tenemos son efectivamente medibles, como lo que él hablaba de la estructura de precios y salarios. El tema que él lo que dice es que la solución a esto te lo da el mercado a través del sistema de precios. Yo no necesito saber cuál es efectivamente esta estructura de precios y salarios. Eh, lo que determina el mercado es lo correcto y al intervenirlo es como que estoy generando la distorsión. Eh, bueno, entonces el problema que tenemos es que pretendemos que, a ver, pasas a la próxima, Emma, por favor. Gracias. El problema es que surge cuando pretendemos contar con un conocimiento exacto que no podemos tener. Que esto es lo que él critica y llama como la fatal arrogancia, digamos. Es la idea de que la ciencia, de que nosotros podemos modificar las instituciones en nuestra voluntad y que podemos hacer lo que queramos para moldear la sociedad a nuestro gusto. Esto para él es incorrecto y es lo que termina produciendo distorsiones en el mercado y nos termina llegando a la crisis, digamos. Él lo que hace es reconocer las limitaciones que tenemos como economistas y decir que, bueno, nosotros no podemos acceder a predicciones específicas, sino solamente a lo que él llama pattern predictions, que son más predicciones generales o
predicciones de patrones. O sea, nosotros podemos saber que, bueno, que si emitimos mucho, vamos a tener más inflación, por ejemplo. Pero no podemos saber específicamente cuánto. Nosotros no podemos decir, bueno, si emito un 5%, voy a tener un 5% de inflación. Eso sería incorrecto, digamos. Eh, entonces, bueno, como dijimos, como que hay un conflicto entre lo que la gente espera de la ciencia, que digamos que él dice que eso está más que nada presente en los jóvenes, que quizás tienen la buena voluntad de querer cambiar las cosas, de querer mejorar la vida de la ciencia, de la gente, pero muchas veces hay cosas que no podemos hacer. Por eso él lo que quiere evitar al dar esta exposición es que reemplacemos el orden espontáneo, que según él es muy eficiente, por el control humano deliberado. Y pasamos a la próxima, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver unas conclusiones. Pero antes de esto, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos hablando? No, bueno. Entonces vamos Yo, a ver. Martín, quería Sí, agregarte. sí, obvio, obvio. Y claro, lo que dice con las predicciones como medias generales es que nosotros queremos hacer predicciones sobre un orden espontáneo, es decir, sobre un orden en el que participan miles de millones de personas, que es lo que él después va a llamar orden complejo y demás. Y ese orden complejo es como que excede las capacidades humanas de entendimiento. Por lo tanto, no somos capaces de comprender y de realizar predicciones precisas sobre el conjunto, digamos, de ese orden espontáneo y complejo. Nada, Perfecto, muy bueno comentario. Así que bueno, vamos a las conclusiones, que acá, si lo leen, si ustedes cursaron epistemología, van a ver que hay bastantes similitudes con las cosas que había dicho Popper en su momento. O sea, como que creo que los dos, como estuvimos discutiendo, estaban bastante relacionados, porque ellos fueron desarrollando su pensamiento juntos y tuvieron muchos puntos en común. Él lo que va a terminar diciendo es que la teoría solamente como que describe un rango de posibilidades, y al hacerlo, lo único que puede hacer es excluir las cosas que no pueden pasar. Entonces, como había dicho Popper en su momento, el contenido empírico de la teoría económica no está en lo que puede afirmar, sino más bien en lo que prohíbe. Y esto nos muestra que en muchos campos hemos aprendido lo suficiente como para saber que no podemos saber todo lo que tendríamos que saber para una explicación completa de los fenómenos. Es lo que estuvimos hablando antes. Que solamente podemos hacer predicciones de carácter general y no tanto específico. Y otra segunda conclusión que está relacionada con esta idea de la fatal arrogancia es que en realidad tenemos muchos límites en nuestro conocimiento. Lo que podemos saber es bastante limitado, y si nosotros nos queremos exceder de esto, lo que terminamos haciendo es provocar un efecto contrario a nuestras intenciones. Muchas veces un policymaker puede tener muy buenas intenciones, puede querer mejorar la vida de la gente, y al hacer una intervención, al hacer una política, puede pasar que el resultado de la misma sea completamente contrario a lo que estaba buscando. Entonces, lo que quiere decir Hayek es que tenemos que tener una cierta humildad sobre lo que hacemos, y tenemos que reconocer cuáles son nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Ahora está con Friedman y pasamos a unas conclusiones generales, si querés, Emma. Sí, entonces, conclusiones generales, vimos 4 papers y la lectura Nobel. Del primer paper, la conclusión que obtenemos es que el conocimiento está disperso entre miles de millones de individuos, y la mejor forma... Ahí justo una pregunta en el chat. Hola, Manuel. Ay, perdona. Sí, después la comparto la presentación. El mejor conocimiento, bueno, que el conocimiento se haya disperso entre los miles de millones de individuos de la sociedad, y la mejor forma de conectar toda esa información dispersa es mediante el sistema de precios, al menos es lo que se ha encontrado de manera evolutiva, ¿no? Es una institución que se ha desarrollado en el tiempo de manera evolutiva. Con respecto al segundo paper, es que, bueno, como el sistema de precios, hay muchas otras instituciones como el lenguaje, la ley
De hecho, Hayek hace una diferencia entre ley y legislación. Ley es, bueno, como reglas de conducta de la sociedad, y legislaciones son lo que se termina legislando, que no necesariamente es lo mismo para Hayek. Pero bueno, lo que nos va a decir es que hay fenómenos que son resultado de la acción humana y no del diseño humano. Ahora metimos acción dos veces. Entonces, este tipo de fenómenos que son resultados de la acción humana y no del diseño humano, es lo que Hayek va a llamar fenómenos espontáneos, que está totalmente en línea con lo que surge a raíz de la Ilustración escocesa y de Adam Smith. Está en línea con todo ese pensamiento. La tercera conclusión del tercer paper es que, bueno, lo que yo había resaltado antes en negrita, la sociedad solo puede existir si, mediante un proceso de selección, ahora espero que lo hayan entendido mejor con el trabajo que vieron en el cuarto lugar, si mediante un proceso de selección se han desarrollado unas reglas que conducen a los individuos a comportarse de tal modo que hagan posible la vida social. La cuarta conclusión es que la institución del mercado es el resultado de un largo proceso de selección natural de instituciones. Y la quinta, hay límites insuperables en el conocimiento humano, que cuando queremos cruzarlo, terminamos provocando un efecto contrario a nuestras intenciones. ¿Quieres agregar algo, Martín? ¿Yo? No, de mi parte ya está. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que quieran comentar? O algo. Yo tengo un comentario, o no sé si me estoy equivocando o entiendo mal el segundo punto, de que el derecho, digamos, es producto, digamos, ¿cómo se llama?, de un orden espontáneo, y no sé si el common law, el derecho británico, que tiene, a mí me suena que es muy parecido porque, por lo que entendí, las leyes ahí se elaboran a partir de acciones que se fueron dando, como que fijan sentencia, creo que le dicen en el derecho. Quizás tiene que ver con esto, ¿no? O quizás estoy apuntando para otro lado. ¿Querés responder vos, Martín? Me parece que está relacionado con esto que habías mencionado acá. Tenía Sí, entendido, perdón, sí, yo ahora. leí una vez de Hayek que pondera mucho la sociedad británica por estas cosas, como que las instituciones de la sociedad británica las pondera porque fueron un montón de, ¿cómo se llama?, a partir del orden espontáneo que se fueron desarrollando las leyes y las conductas de las personas. Sí, muy bueno el comentario. Lo que él hacía era diferenciar un poco lo que es ley y legislación. Legislación es simplemente lo que escribe el legislador en un papel, pero en definitiva, o sea, la ley vendría a ser como algo natural, que el legislador lo único que puede hacer es descubrir. Entonces, todas estas leyes que, como bien dijiste, surgieron de manera espontánea en la sociedad británica, eh, no se llevaron a cabo porque un burócrata lo haya escrito en un papel, sino que eso primero fue surgiendo por la interacción de la gente, y eso en definitiva después el legislador lo plasmó, lo explicitó, pero como bien dijiste es algo que surgió de manera espontánea, digamos. Eh, ¿Algún otro comentario más? No, gracias a vos. A mí, otro comentario que, permiso, si puedo hacerlo, con respecto al primer punto que dijo Emanuel sobre el sistema de precios, no sé si lo dijo Friedman o Hayek en uno de, no sé, de los artículos, que decía que, no sé si el paper esto, Friedman, que si no fuese por el sistema de precios, quizás muchas personas de distintas religiones, distintas etnias, distintas ideologías, si se conociesen, se estarían peleando o no podrían elaborar, digamos, este mecanismo de precios, y gracias al sistema de precios que justamente no provoca esas discusiones o esas peleas que podrían darse
como que termina diciendo que no es necesario que se conozcan para que funcione este sistema. Sí, tal cual, como decís. De hecho lo dice Friedman en el video, dice que es una relación impersonal, justamente va a eso, ¿no? Quizás si conocieran, no sé, eh, no intercambiaríamos con otra persona, porque quizás nos cae mal, pero a raíz del sistema de precios tenemos intercambios impersonales y bueno, es un mecanismo en el que como que lleva a la cooperación social. De hecho, Hayek en el paper de Hayek 45, en el uso del conocimiento en la sociedad, dice como que no tiene dudas que si el sistema de precios hubiera sido diseñado por alguna mente humana, sería como la mayor maravilla, una cosa así. Cuando lo lean van a leer esa parte. Creo que está hacia el final. ¿Algún comentario más? Una última, y dejo de molestar. En el paper no termino de entender cuando se refiere a las tasas marginales de sustitución, creo que hace Al referencia. comienzo. Sí, sí, al comienzo, sí. Supongo que, yo lo que interpreté de eso es como que cada uno tiene, digamos, una tasa marginal de sustitución, o sea, como que hace referencia al valor subjetivo de las cosas, ¿no? ¿O por dónde va que se refiere a tasa marginal de sustitución? Sí, él menciona eso, porque el comienzo del paper es la pregunta que yo tiro acá, ¿no? ¿Cuál es la mejor, a ver, Sí, de planificación. Sí, ¿cuál es el problema que deseamos resolver cuando tratamos de construir un orden económico racional? Y seguido a eso, dice, bueno, si nosotros suponemos conocimiento perfecto, si suponemos, y ahí te tira todos los supuestos de competencia perfecta. Y después te tira lo de la relación marginal de sustitución. Para mí, lo que se refiere con eso son dos cosas. Primero, te dice, ok, este tipo de modelos no nos permite lograr entender cuál es el problema de elección de orden económico racional. Y el segundo es que los modelos de competencia perfecta para Hayek tienen un problema, que es que vos tenés unos fines dados, ¿m? Y tenés unos medios también dados y la cuestión es, bueno, dados estos medios y estos fines, ¿cuál es la mejor utilización de estos medios? ¿Cuál es la mejor combinación y demás para llegar a esos fines? Y lo que Hayek te va a decir es que en la sociedad los fines, no hay ningún fin social, sino que el fin social es eh, está como que se ve en el fin particular de cada uno de los individuos que integran la sociedad. Y los medios, bueno, los medios también, va a haber muchos austríacos que van a decir que son objetivos y demás, y los medios también tienen algo que ver con eso. Como que eh, no son del todo dados, como supone el modelo de competencia perfecta y demás, y está esa parte se puede encuadrar mejor con otros trabajos de Hayek. Déjame pensar en el nombre. Creo que uno es el mercado como un proceso de descubrimiento y otro, no recuerdo el nombre, pero va en la misma línea. En donde él hace más una crítica férrea a los supuestos de competencia perfecta y demás. Acá para mí no es tanto una crítica férrea, sino que simplemente te dice, ok, estos problemas, estos tipos de modelos no nos permiten ver cuál es el problema que queremos resolver cuando tratamos de construir un modelo económico racional. Y además es como que te saca un poco de visión, porque vos de repente te encontrás ahí, yo me pongo un poco en la posición de Hayek, ¿no? Te encontrás ahí, no sé, maximizando utilidad, derivando, y realmente no comprendés, no tenés en cuenta este problema de conocimiento disperso que hay en la sociedad. Hay que ver qué pensaría Hayek de los modelitos con información imperfecta y demás. Estimo que le gustaría un poco más. ¿Alguna pregunta más? Estos papers los encontramos ahí en la página
de la materia o no están cargados? Sí, los primeros Sí, dos, El que no está es el de Cosmos y Taxis, el resto sí está. el resto Ok. está, y de hecho yo se los había pasado al grupo de WhatsApp, les pasé un librito en donde tienen varios de Hayek. Ahí les había pasado el número de capítulo que eran estos papers, porque es como un compilado de papers. Si mal no recuerdo, el capítulo 3, 10 y 11 son los trabajos de el uso del conocimiento en la sociedad, resultado de la acción humana, pero no del diseño humano, y el de notas de la evolución de los sistemas. Pero sí está ahí en WhatsApp o en la página, como quieran. Gracias. El del uso del conocimiento lo pueden encontrar en español también. Lo googlean y sale fácil. Si alguno tiene problemas con el inglés, yo le recomiendo que aprenda inglés, pero bueno, lo puede leer en español también. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo? ¿Comentario? La verdad me parece que Hayek se equivoca por X motivo. No, bueno, yo tampoco estoy tan de acuerdo con lo que dice, pero, pero eso es para, no es para ninguna duda, digamos. Estuvo claro Claro. lo que... Sí. 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 Bueno, perfecto entonces. Terminamos acá y nada, creo que la clase que vienen tienen clase de Akerlof, ¿no? No sé qué paper van a ver ahí. Supongo que el de Market for Lemos o algo así. Está bueno. Después van a tener clase con Laurencio de Demset y Alchiam. Ahí van a ver justo el paper que habían mencionado antes de incertidumbre y demás. Está muy bueno y lo va a relacionar con Hayek. Y después no sé qué pueden seguir viendo en la materia. Pero bueno, terminamos acá y suerte en el resto. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buena semana. Gracias. Chao, gracias.